Bienvenidos de nuevo al curso de React Intermedio. Esta vez vamos a ver en la extracción de funcionalidades los React Hooks. Una adición relativamente reciente, pero muy práctica. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección vamos a ver qué son los componentes. Bueno, vamos a ver una extensión a los componentes funcionales y al estado. Vamos a ver cuáles son los hooks básicos dentro de React Hook y vamos a ver cuál es el ciclo de vida que podemos tener usando hooks. De acuerdo. Sabemos perfectamente del curso básico de React que podemos utilizar dos tipos de componentes. Uno son los componentes de clase y otros son los componentes funcionales, que evidentemente, tal y como indica el nombre, los componentes de clase son clases que tienen un ciclo de vida y que tienen una renderización, y los componentes funcionales son funciones que devuelven JSX. La diferencia clásica siempre entre los componentes de clase y los componentes funcionales es que los componentes de clase tienen la opción de poder utilizar el ciclo de vida. Sin embargo, los componentes funcionales solo pueden agregar otra función o devolver JSX, pero no podrían utilizar el ciclo de vida. Sin embargo, a partir de la versión 16.8 de React, se introducen los componentes funcionales conectados, utilizando los React Hooks. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿De acuerdo? Esto es importante porque realmente los componentes de clase, en el caso de React, van en contra de la filosofía de React. Porque en React la filosofía es la de la programación funcional. Y en la programación funcional, una de las cosas que se intenta siempre evitar es la mutación de objetos. ¿Qué pasa? Que en el caso de los componentes de clase siempre existe una mutación por defecto, que es la mutación del this. La clase se muta a sí misma al utilizar el this setState, por ejemplo. Entonces, React siempre desaconsejó el uso de componentes de clase cuando estos no fueran necesarios. Pero nunca hubo una alternativa para poder utilizar el ciclo de vida, para utilizar component.mount, component.update o cualquiera de los otros métodos disponibles. Con React Hooks eso está solucionado. ¿Cómo podemos recuperar el estado, por ejemplo? Una de las cosas que no podíamos hacer en los componentes funcionales. ¿Cómo podemos utilizar el estado en los componentes funcionales? De una forma muy sencilla, utilizando el hook de vida, el hook de estado useState. El hook de estado useState lo que hace es permitirnos definir para una variable un estado determinado. Entonces, como podemos ver, en el hook de estado lo que tenemos es el valor en el que queremos almacenar el estado, en este caso counter, la función que queremos utilizar para cambiar dicho estado, en este caso setCounter, y la llamada al hook. En la llamada al hook introduciremos como parámetro inicial el valor que queremos que tenga. ¿Cuál es la ventaja de esto? Realmente cuando tú ejecutas la función, podrías decir, bueno, pero realmente si ejecuto la función y llego hacia abajo, ya ha terminado y desaparecen estos valores. No desaparecen porque lo que hacen los hooks es un proceso que se llama memorización. Memoriza los valores de estas variables y las devuelve en cada ejecución. De forma que cada vez que llamemos a nuestro componente, aunque haya terminado su ejecución, aunque ya haya devuelto su JSX, al llamarlo de nuevo, el valor que tendrá esta variable será el de la antigua ejecución, siempre y cuando no cambiemos el valor, que cambiará el valor memorizado. Aquí podemos ver de una forma más desglosada cómo se utiliza el hook de estado. Podemos ver que tenemos la variable de estado donde vamos a almacenar el valor de estado siempre, la función que vamos a utilizar para cambiar dicho estado. Si queremos que counter valga 1, utilicemos setCounter 1. Y el valor inicial de dicho estado. Aquí podemos ver que también podemos utilizar nuestra función setter con un callback, porque la función setter siempre introducirá el anterior valor, de forma que podemos utilizar el anterior valor para setter el valor. Si no queremos que el counter siempre sume 1, podemos hacer que el prefCounter como parámetro dentro de la función añade 1, entonces de forma que el counter valga el valor anterior más el siguiente. Otro tipo de hook que tenemos, por ejemplo, es el hook de efecto. El hook de efecto es un hook bastante complejo, es necesario saber cómo funciona,
antes de utilizarlo porque al principio puede ser un poco farragoso. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, el HOOK defecto, ¿cómo funciona? Pues simplemente el HOOK defecto siempre recibe una función que es la que ejecuta, que es el primer parámetro, como podremos ver. Eso es lo que se ejecuta sobre cada vez que se llama el useEffect. Y el segundo parámetro será un array de dependencias. ¿Qué significa esto? Esto significa que si introducimos una dependencia, por ejemplo, counter, en el useEffect, ese efecto solo se ejecutará cuando counter cambie. Si counter vale 0 entre dos renderizaciones, ese efecto no se ejecutará. Si cambia a 1, ese efecto se ejecutará. Y esto es aplicable para cualquier número de dependencias. Se comprobarán independientemente una a una para saber si es necesario correr dicho efecto. Aquí podemos verlo, ¿no? Como lo que hemos comentado, la función ejecutar y las condiciones de ejecución. Dentro del hook de useEffect podemos también utilizar una función de saneamiento. ¿Qué es la función de saneamiento? Eso será una función que se ejecutará cuando el componente desmonte, de forma que podemos definir nuestro efecto con sus dependencias y una vez que se desmonte podemos definir un efecto adicional que se correrá cuando se haya desmontado. Esto, por ejemplo, nos permite, como estamos viendo aquí, poner un título con el counter, pero para que cuando desmontemos el título vuelva al título original. Así, si cambiamos de página, el título de página no seguirá poniendo has pulsado 10 veces, sino que simplemente pondrá título original o el título que tuviera previamente. Ahora tenemos el hook de contexto, que es otro de los hooks disponibles. El hook de contexto tiene una ventaja que es que nos permite usar el contexto de React, que habremos visto previamente en React Basics. Nos permite un acceso de lectura a dicho contexto sin necesitar un componente de clase. Como podemos ver aquí, estamos creando un contexto, estamos introduciéndolo y estamos consumiéndolo en una función que está más bajo respecto al proveedor. ¿Para qué es bueno también el useEffect que hemos visto previamente antes? Pues mira, los componentes de clase tenemos 3 ciclos de vida muy importantes, que son el componentDidMount, componentDidUpdate y componentWithUnMount, que nos van a decir si el componente ha montado, si el componente se ha actualizado, alguna de sus variables ha cambiado, o si el componente se va a desmontar. Lo bueno de useEffect es que nos permite simplificar este ciclo de vida. Entonces, nosotros podemos hacer un useEffect con un array vacío, que eso lo que hará será hacer lo mismo que el componentDidMount, solo se ejecutará una vez al entrar. Una vez entres, se ejecutará y ya no se volverá a ejecutar nunca más. Luego, la función que devolvemos con el saneamiento hará la misma acción que el componentWillUnMount, con la ventaja de que podemos crear un solo useEffect que haga el componentDidMount y el componentWillUnMount, devolviendo un return. Y finalmente, la función update, que se ejecuta por cada actualización de cada propiedad, en useEffect será incluso más a menor nivel, porque podremos elegir que se ejecute por cada variable que cambie. Podemos crear, si queremos, 5 useEffects distintos con 5 listas de dependencias distintas. Es como tener muchos componentes de update desglosados por variables, lo cual es muy práctico a la hora de crear un ciclo de vida. Para resumir, ¿qué hemos visto en React Hook, en esta introducción a React Hook? Hemos visto que los hooks de React permiten que los componentes funcionales obtengan estado y obtengan ciclo de vida, lo cual está muy bien, porque los componentes funcionales son mucho más cercanos a lo que React quería desde el principio para su librería. Las funcionalidades que podemos obtener son el estado, la gestión de los efectos secundarios, como en componentDidMount y componentDidUpdate, y el acceso a un contexto existente de React, que es una cosa realmente útil, sobre todo cuando el provider está muy alejado. Y también que podemos usar los hooks de efectos y crear un ciclo de vida como el de un componente de clase normal. Espero que os haya gustado esta lección y nos vemos para la siguiente lección en la que veremos la gestión del estado.